Vale. Bueno, pues vamos a dar presentación a esta mesa redonda, donde tengo el gusto de presentar bajo el título de Fundamentos antropológicos y psicológicos de la educación aplicados al estudiante y al profesorado. Esta mesa redonda surge con la intención de presentar e intercambiar en torno al trabajo que han realizado algunos miembros del Centro de Estudios Humanistas Noesis, ICOPEU, España, sobre los aspectos que consideran importantes para avanzar hacia una educación humanizadora. También queremos informar que este evento está siendo grabado para poder enviarlo posteriormente a quienes lo soliciten. Hay personas que no pueden participar a día de hoy y han pedido que se les envíe el vídeo. Por este motivo, todo aquella que no quiera ser grabada, por favor, desactive la cámara y su nombre para mantener el anonimato. Aclaramos para empezar cómo se organizan los tiempos de este evento. En primer lugar, cada ponente y autor del trabajo que ahora mencionaremos hará una síntesis de su aporte, 5 minutos aproximadamente. Mientras escucháis a las y los ponentes, podéis hacer las preguntas que os interesen en el chat del Zoom y se contestarán al final. Cuando termine Consuelo Fernández, se abrirá el turno de palabras. Damos paso pues a la mesa redonda con los ponentes. El primero es Ismael Cabrerizo. Ismael Cabrerizo es miembro del Centro de Estudios Humanistas Noesis. Ha cursado estudios de Sociología y Filosofía. Actualmente es formador en instituciones socioeducativas y reside en España. Y el título de su aporte es Los fundamentos antropológicos de la educación humanista. Ismael, cuando quieras. Abriendo micrófono, Isma. Ahora sí, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. También me gustaría agradecer a los técnicos y a los organizadores del simposio por el gran esfuerzo organizativo que están realizando y, por supuesto, a todos los presentes por su interés y, bueno, por la asistencia a esta mesa redonda. En mi intervención voy a tratar un poco de sintetizar la parte de mi contribución al trabajo conjunto que hemos realizado y que nos ocupa y que estamos presentando hoy. Y que, bueno, básicamente trata de la fundamentación antropológica de la educación humanista. Se han tocado algunos apuntes o se han tocado algunos temas sobre la fundamentación antropológica de la educación humanista. ¿Qué significa esto de la fundamentación antropológica y por qué es tan importante bajo mi punto de vista? Digamos que la antropología filosófica es el saber que nos descubre la estructura existencial de la vida para todo ser humano. Para el nuevo humanismo, este debe ser el punto de partida de todo conocimiento, porque todo se da contenido y en función de la vida humana, incluida la ciencia, el arte, la ética, la tecnología, etc. Entonces, previamente a la vida biológica, lo que estaría es la vida biográfica, porque antes de cualquier planteamiento sobre cualquier tema que nos propongamos, lo que se encuentra presente es la problemática de la existencia humana arrojada al mundo, que constantemente pugna por ser resuelta, esto es, por ser humanizada. Esto significa que es la rigurosa analítica existencial que nos muestra cómo es el humano vivir la que nos permite interpretar cuáles son las auténticas necesidades del ser humano y establecer los medios
para pasar del campo de la determinación hacia el campo de la libertad. Es decir, un correcto análisis de la estructura de la existencia nos permite tener una idea, primero, de cómo debería ser el proceso de humanización de la existencia. Segundo, al tener ya una idea de cómo debería ser la existencia para superar el problema de ella misma, podemos, por comparación, hacer una crítica de la situación actual en la que se encuentra. Y tercero, ya sería posible elaborar un plan concreto para conseguirlo. Es decir, sin saber en qué consiste verdaderamente la vida humana, no sabríamos qué hacer ni hacia dónde ir. Digamos que en esta ignorancia o en esta mala fe reside la desorientación y la crisis civilizatoria actual. O sea, el no saber o haber olvidado en qué consiste la estructura de la existencia humana es lo que proporciona de alguna forma la crisis actual en la que estamos. De esta manera, el nuevo humanismo no deja de ser una antropología filosófica que nos proporciona un mapa de las dimensiones básicas de la existencia y nos muestra cómo debería ser y el camino que tenemos que emprender para conseguirlo. Por esto es tan importante este punto de partida que está en la raíz de todo planteamiento y, por tanto, es el axioma o principio desde donde tiene que construirse toda realidad humana. Pues bien, no tener en cuenta la estructura de la vida humana hace que vivamos bajo la postergación de lo humano en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, también en el ámbito educativo. Husserl denunció esta situación a principios del siglo XX, considerando que esta era la razón de la ausencia de rumbo y sentido de aquella Europa que se desangraba en el absurdo de las guerras mundiales. Finalmente, de la mano del triunfo del cientificismo positivista, de la razón instrumental y del economicismo, que han terminado impregnando todos los campos del conocimiento, lo humano ha quedado arrinconado en algo accesorio y secundario. El nuevo humanismo hace suyo este diagnóstico de Husserl y, además de realizar aportes en el ámbito del pensamiento, se propone aplicar el proyecto fenomenológico con todas sus consecuencias en el ámbito social. Es cierto que actualmente existe un gran consenso en cuanto a que existe una crisis educativa a nivel general. Sin embargo, esta crisis se aborda desde el olvido de la vida humana y se intenta reformar la educación incorporando nuevas perspectivas metodológicas o introduciendo las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, lo humano, el sujeto concreto, sigue postergado, dándose por supuesto una concepción naturalista y economicista del hombre. Por lo dicho anteriormente, nuestro acercamiento al fenómeno educativo considera imprescindible comenzar explicitando una antropología filosófica de la educación como condición de posibilidad para la comprensión del sentido de la educación humana. Una vez aclarado el sentido de la educación para el ser humano, será posible elaborar una crítica coherente sobre el sistema educativo actual y también será posible establecer una proposición normativa que oriente una nueva o una educación alternativa. Nuestro aporte comprende 3 etapas. La primera está dedicada a la indagación por el qué es la educación, es decir, por su esencia. La segunda investiga el porqué y el para qué de la educación a partir de la descripción fenomenológica de las dimensiones principales de la existencia humana. Y finalmente tratamos de defender la tesis de que la educación solo cobra su verdadero sentido en la medida que resulta significativa para el proyecto vocacional del sujeto concreto. Nuestro objetivo es rescatar algunos principios antropológicos, filosóficos significativos para la práctica educativa humanista, derivados de la coherente articulación entre la analítica existencial por un lado y la necesidad humana de un continuo aprendizaje y comprensión de sí mismo y del mundo que le rodea por otro. Lo que planteamos es que el ser humano necesita educarse en un continuo proceso de aprendizaje porque su condición de ser arrojado al mundo, de lo dado, de lo natural, se encuentra en un estado de incertidumbre y de desorientación. Y esta radical incomprensión en que consiste la vida nos lleva a definir la educación como el proceso de enseñanza y aprendizaje que el ser humano necesita realizar para mantener el equilibrio psicofísico, comprendiéndose y transformándose a sí mismo, así como al mundo en el que se encuentra. Bueno, ahora vamos a poner un par de ejemplos de cómo
se efectúa o cómo hemos efectuado la articulación entre la analítica existencial y esta necesidad humana de aprendizaje. Uno de los ejemplos se refiere a la conciencia como creadora de sentido cultural y el otro a la temporalidad interna como fundamento de la historia personal entendida como unidad narrativa. Vamos a ver un poco cómo es esto de la conciencia generadora de sentido cultural. Para las ciencias sociales en general, para la ciencia educativa en particular, la cultura, a través del proceso de socialización, trata de compensar aquel estado de incomprensión e incertidumbre que en mayor o menor medida acompaña la vida humana. Pero como la cultura aparece ya dada para cada ser humano nuevo que nace, se suele interpretar que la cultura precede a lo humano y por tanto está por encima de él. Con ello, la ciencia educativa ha reducido la educabilidad humana al mero proceso de aprendizaje de lo establecido culturalmente, como aquellos conocimientos que las nuevas generaciones tienen que adquirir para desenvolverse correctamente ante la desorientación que plantea el mundo. Esto lleva a un tipo de educación meramente receptiva y pasiva. No obstante, lo cultural, es decir, lo que se supone que tenemos que aprender, no solo se transmite y aprende, sino que ha tenido que ser creado por alguien en algún momento. Este acto creador de sentido, que es la cultura, así lo define Ortega y Gasset. Ortega define la cultura como el acto creador de sentido. Bueno, pues este acto creador de sentido, o sea, la cultura, ocurre gracias a la actividad constituyente de la conciencia. O sea, no es que esté ahí previamente a que el ser humano nace, sino que constantemente el ser humano está generando sentido cultural a través de su actividad constituyente de la conciencia. Y esta actividad opera constantemente en todo acto educativo, ya que en toda transmisión de conocimiento se elabora una reinterpretación significativa del mismo y por tanto el ser humano no solo recibe el acervo cultural, sino que es creador de cultura y también de conocimiento. Aquí ya hay un cambio de paradigma, ya no la cultura precede al humano ni está por encima, sino que es el ser humano con su actividad constituyente quien está constantemente generando cultura, generando sentido. Ahora vamos a ver un poco el tema de la temporalidad interna de la vida humana. En este sentido, nos damos cuenta que en cada acto, en cada objeto, en cada decisión particular que vamos tomando a lo largo de nuestra vida, todas estas decisiones particulares, estos proyectos que vamos elaborando, remiten en última instancia a un proyecto global de vida que es vivido por cada uno como una totalidad unificadora. De esta manera, la historia personal no es una mera sucesión temporal de instantes, como ocurre con el tiempo del reloj, sino una narración en primera persona que unifica, dando sentido e identidad a la biografía del sujeto. Traducido un poco a términos educativos, cuando un estudiante decide asistir a una sesión formativa, lo hace en el contexto de completar un curso que a su vez le permite acreditar una serie de conocimientos necesarios para poder acceder a un puesto de trabajo, el cual forma parte de la profesión con la que ha decidido encauzar su identidad e integración social. Y todo ello en función de lo que el sujeto considera un proyecto de vida satisfactorio. Lo que queremos advertir con esto es que más allá de los contenidos competenciales concretos abordados en cada acto educativo, el sentido de los mismos se subordina y tiene su condición de posibilidad en el significado que aportan a la vida del sujeto entendida como una unidad narrativa. De esta manera, el núcleo significativo del proceso educativo tiene al proyecto vital del alumno como referencia y fuente de la elección de su itinerario formativo. Esto pone en el centro del sistema educativo los intereses y las motivaciones vitales del alumno por encima de cualquier consideración heterónoma o externa sobre su trayectoria curricular. Y ya para finalizar, cuando ponemos en el centro del proyecto, en el centro de la educación al proyecto vital del alumno, nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el mejor proyecto de vida posible? Y aquí es donde aparece la vocación y el descubrimiento vocacional como el punto arquimédico de una educación humanista. Bueno, ya con esto doy por finalizada mi intervención y nada, gracias. Ahora.
¿Me oís? Perfecto. ¿Me escucháis ahora? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ismael. Cualquier pregunta que tengáis la podéis anotar en el chat y al final de todas las exposiciones daremos paso a las mismas. Ahora seguimos con Manuel Villalobos, profesional y humanista desde la década de los 80, trabajando en diferentes áreas y continentes, participante en congresos, misiones y cofundador del Centro de Estudios Humanista Noesis en España. Actualmente está colaborando en diversas actividades en Parque Navas del Rey y la Comunidad del Mensaje. El título de su ponencia, que a continuación escucharemos, es La visión del ser humano en la educación. Adelante, Manuel. Gracias. Hola a todos. Esta parte es bastante más cortica, quizás es la más cortica de todas. Y la idea es de poder dar una explicación de algo muy fundamental de todos los seres humanos, que es la forma como se estructura nuestra conciencia, ¿vale? Pero antes vamos a fundamentar un poco esto. El humanismo universal, aplicado a la educación, significa poner en primer lugar al ser humano, que se educa, en lugar de las supuestas necesidades futuras que pueda tener la sociedad y que en realidad desconocemos. Una educación humanizadora puede ser definida como el proceso de enseñanza-aprendizaje que el ser humano necesita realizar para mantener el equilibrio psicofísico, comprendiéndose y transformándose a sí mismo, así como al mundo en que se encuentra. Por lo tanto, en lugar de aprender a competir, queremos que se eduque para colaborar. En lugar de forzar la instrucción, queremos que se disfrute el aprender y se aspire a aprender sin límites. En lugar de sacrificar la vida personal en función de metas, queremos lograr coherencia y proporción. Y en lugar de depredar el entorno, queremos respetar, cuidar y proteger. Desde el punto de vista del alumno, esta educación debe abordar tres grandes áreas: el desarrollo integral de las posibles respuestas al mundo, el desarrollo de la intencionalidad y la interacción social. Ahora bien, desde el punto de vista de la capacitación de los educadores, es necesario rescatar la dignidad moral de su tarea. Y no menos importante es el papel del profesor en la era digital, considerando su vital importancia, su interacción y la capacidad crítica por encima de la acumulación de conocimientos. Habría que ir hacia una profesión altamente tecnificada, pero altamente también humana, deshaciéndonos de toda burocracia y brindando una formación a los futuros docentes que se adecúe al nuevo paradigma educativo y que nunca debería haberse alejado de su carácter esencialmente humano. Todo lo que hemos escuchado y expuesto puede ser más comprensible si podemos exponer el funcionamiento de la conciencia como elemento fundamental de la acción humana en el mundo con todos sus órganos y la forma en que estos actúan entre sí. Entonces ahora les voy a compartir este esquema de la conciencia, muy simplificado. ¿Lo veis todos? Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Vale. En este pequeño recuadro, muy simplificado,
podemos ver tanto los componentes de la conciencia, pero la conciencia en sí como un elemento que ordena, dirige, recepciona aquellos impulsos que vienen hacia nosotros como seres humanos y que los percibimos a través de los estímulos externos por nuestros sentidos y también a través de estímulos internos, a través de esos estímulos internos. Ya sabemos que los estímulos, ¿qué serían los estímulos? ¿Y cómo viajan esos estímulos? Estos estímulos son lo que a diario nos va pasando. Nosotros desde que en todo momento estamos recibiendo estímulos. La conciencia no duerme nunca, no se queda tranquila nunca. Por lo tanto, siempre estamos recepcionando. Entonces, estos estímulos, al nosotros recibirlos, inmediatamente pasan como grabaciones a memoria, pero también pasan a conciencia, conjuntamente, mediante una percepción externa o interna, dependiendo de dónde venga el estímulo. Y a su vez la conciencia elabora inmediatamente respuestas mediante imágenes al centro de respuesta. Y este centro de respuesta dará una respuesta externa y una respuesta interna. La respuesta externa será lo que nosotros vamos a hacer. La respuesta interna será parte de nuestra elaboración en memoria. ¿Vale? La conciencia, obviamente aquí no está detallada, pero la conciencia tiene 3 niveles para nosotros. Un nivel de vigilia intermedio, un nivel de semisueño y un nivel absolutamente de sueño, que también se puede dividir, etc. No haré mucho hincapié en todas las opciones y posibilidades porque se alargaría demasiado. Pero en general, la conciencia es la que ordena, es la que dirige, la que transforma, la que vuelve otra vez a poner en memoria todo lo que va apareciendo en nosotros, y todo esto se hace a una inmensa velocidad, se hace a una velocidad enorme. Baste ya decir de que si nosotros, como un ejemplo somero, acercamos la mano sin querer a algo caliente, inmediatamente hay una respuesta de sacarlo. Todo eso no se hizo solamente por una cuestión intuitiva o por una respuesta del ser humano, ¿cómo se llama? Animal, digamos así. Sino sencillamente ha sido toda una elaboración de respuesta de la conciencia. Eso está caliente, pum, pum, fuera de ahí. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, es dejar un poco más la inquietud de quienes quieran preguntar y que tengan alguna curiosidad sobre este proceso de la conciencia. Yo creo que para mí eso es todo lo que puedo decir por ahora. ¿Vale? Listo, Raquel. Bueno, pues gracias, Manuel. Ahora seguimos con el turno de Angélica Soler, humanista desde la década del 60, educadora, cofundadora del Centro Mundial de Estudios Humanistas y miembro de COPEU, que ha contribuido a desarrollar y expandir el humanismo en 4 continentes. El título de su ponencia es La educación humanizadora y el estudiante. Recordamos que todas las preguntas las podemos anotar en el chat, ¿vale? Y bueno, pues Angélica, adelante. Gracias, Raquel. Muy buenas tardes a todos. Mi aporte en este trabajo y próximo libro es la parte del estudiante. Porque como bien dijo Ismael, es el eterno postergado. Siempre hay algo por encima del estudiante. Desde luego las notas, pero también otras prioridades, por ejemplo, contenidos que hay que suministrarle, tecnología en la que hay que entrenarle,
y desde luego las posibilidades laborales, que supuestamente tendrá futuro. De manera que el ser humano no es la prioridad. Entonces, ¿qué significa educar? Volvemos a la definición que nos acaba de dar Manuel de la educación humanizadora como el proceso de enseñanza-aprendizaje que el ser humano necesita realizar para mantener el equilibrio psicofísico, aprendiéndose y transformándose a sí mismo, así como el mundo al que le rodea, ¿no? Entonces, educar sería brindar todas las posibilidades para que un ser humano pueda elegir una vida coherente, superadora del sufrimiento, si así lo decide su intencionalidad. De ninguna manera educar significa entregar solamente los conocimientos acumulados históricamente. Entonces, en esta parte del estudiante vamos a considerar tres aspectos. La educación integral, ¿no? El respeto a la intencionalidad y finalmente la acción social. Cuando hablamos de educación integral, no estamos diciendo solamente que se necesita un poco más de educación física o de educación emocional. Queremos decir que es necesario habilitar el desarrollo físico para que los y las estudiantes tengan posibilidades de avanzar en su adaptación creciente al mundo, de tener respuestas oportunas, de elegir su ubicación frente a lo que sucede, y todo eso tiene como fundamento el desarrollo físico. Otro tanto sucede con el aspecto emocional, ya que es mucho más que un taller ocasional, una materia, una actividad que es un pasito adelante, pero no es lo que queremos, sino que queremos un ambiente amable en la educación, una comunicación constante, una alegría de vivir que actualmente no se respira en nuestra educación. Ahora, ¿qué pasa cuando nos planteamos la educación integral? Porque obviamente hay que aclarar una perspectiva, ya que todos nacemos con un aspecto más desarrollado que otros, o unos aspectos. Entonces brillamos por nuestras virtudes y retrocedemos cuando aparecen nuestras carencias o cuando quedan al descubierto, ¿no? Entonces, educar integralmente no es que desarrollemos todo. No es que todos desarrollamos todo. Desde luego que va a ser placentero disfrutar nuestras áreas virtuosas, pero es necesario un mínimo desarrollo en áreas carenciales para evitar dependencias a futuro. Intermediarios, baja autoestima. Me permito un pequeño paréntesis. En la historia hubo un caso de discriminación de género muy fuerte cuando se les prohibió a las mujeres realizar actividades físicas, ¿no? Es decir, lo que hoy conocemos como educación física o deportes no les era permitido y lamentablemente en algunas partes todavía no se les permite un desarrollo como andar en bicicleta o practicar deporte. Esa decisión fue tomada a sabiendas. Aquellas generaciones que sufrieron esa discriminación pasaron a formar parte de generaciones sometidas, porque esas mujeres no podían tomar la iniciativa, hacerse cargo, porque su desarrollo físico no se los permitía. Es decir, el emplazamiento en el mundo, la forma en que nos comportamos, depende en una enorme medida del desarrollo físico que tengamos. Hay otras y más consecuencias, pero eso es bastante claro. Es decir, de esa forma se generó no solamente una actitud sumisa, la permanente búsqueda de intermediarios por no poder atreverse a hacerlo por sí mismos. Bien, vamos con el número 2, el respeto a la intencionalidad. La intencionalidad de él o la estudiante. Este es un punto importante porque no hay aprendizaje de verdad si no hay interés. Es decir, si la conciencia no quiere, no lo aprende. No quiero decir que no saque buena nota, pero a ver, de los que estamos aquí, ¿cuántos recuerdan las materias odiadas en el instituto? Aquello que
rechazamos profundamente y solo aprendimos para el examen. Es bien poco. Entonces, si no queda nada donde no hay interés, ¿por qué insistimos en darle a los alumnos una currícula tan profunda en tantos temas? Si no tenemos en cuenta los intereses del alumnado, si no les dejamos decidir, optar, estamos construyendo una educación sobre arenas movedizas. Todas las materias deberían tener un mínimo desarrollo, una mínima comprensión de para qué sirven, a fin de motivar a quien estudie. El resto debería ser optativo. Esto se puede implementar, y ya hay ejemplos, es el caso de Finlandia y el caso de educadores en Barcelona, que adaptan un gran salón adecuadamente insonorizado, donde coexisten diferentes trabajos de ciencias o de otras materias, de arte, y los niños y niñas pueden elegir. Esto transformaría los ámbitos educativos actuales. Estamos hablando de una educación flexible para él o la estudiante, donde cada proceso es individual y ahora se puede hacer seguimiento tecnológicamente, donde existe seguimiento individual y ayuda, pero también la posibilidad de participar en grupos. El respeto por los demás se expresa a través del trato a los demás como quieres que te traten, también llamada la regla de oro. Su implementación significa implementar una nueva moral que se guía por los registros internos y que lógicamente necesita ser desarrollada superando el anterior autoritarismo o también el premio castigo y también desde luego la eliminación de la competencia salvaje, ¿no? Pero para que un estudiante pueda reconocer sus registros internos y elaborar una moral de lo que puede hacer o no hacer, al preguntarse a sí mismo qué es lo que me pasa, hay que comenzar desde infantil. Es gracias a la valoración de la acción válida y la decisión de evitar la contradicción, cuando se reflexiona entre todos, se puede llegar a ámbitos de real cooperación y superación del individualismo actual. Hay un detalle aquí, que estamos hablando del respeto a la intencionalidad, es un asunto que luego Consuelo lo va a tratar más en profundidad. ¿Cuál sería el emplazamiento del docente? Obviamente el docente deja de estar por encima del estudiante, se coloca en paridad de facilitador. Pero eso lo han desarrollado numerosas tendencias ya educativas, ¿no? Finalmente, necesitamos tener en cuenta la acción e influencia social, porque el estudiante no está desconectado de su medio. ¿Cómo propiciar una mirada no ingenua de la realidad? Podemos ayudar a reflexionar, pero también necesitamos brindar métodos de investigación más complejos, más acordes con este momento histórico. Y obviamente el método estructural dinámico, ¿no? Ahora bien, más allá de la comprensión de la realidad, que por cierto, el método se puede enseñar como juegos a los niños, ¿sí? Pero más allá de la comprensión, el siguiente paso es la transformación de esa realidad. Nuestras escuelas no la propician, pero es curioso que en algunos casos, nuestras escuelas actuales, claro, mientras la interacción social en las escuelas se va distanciando de la realidad, separando, han sido los propios estudiantes los que están exigiendo el cambio social. Tal es el caso del movimiento ecológico de los viernes, generado por estudiantes que plantean la urgencia de las medidas para salvar el planeta y que destapan una alarmante verdad. Esto ha sido mi síntesis de la educación humanizadora aplicada al estudiante. Más extenso si reciben el trabajo completo. Muy bien. Muchas gracias, Angélica. Pues lo dicho, todas las preguntas que vayáis teniendo las vais anotando en el chat o luego pues levantéis la mano y vamos
dando paso. Y porque ahora ya finalizamos con Consuelo Fernández y después ya las preguntas. Consuelo Fernández es miembro de la COPEU y de Mundo sin Guerras y Sin Violencia. Ha sido profesora de educación infantil, orientadora psicopedagógica y coordinadora de talleres por la educación y la no violencia en Centroamérica y España. Y el título de su ponencia es La formación de un profesorado humanista. Adelante, Consuelo. Gracias, Raquel. Gracias por este simposio, a los organizadores y hola a todos. Bueno, en cuanto a la formación de un profesorado humanista, no podía faltar en el nuevo paradigma educativo la reflexión sobre la situación de la que venimos y hacia dónde vamos. Considerando en este momento histórico, es imprescindible dar un significado fortaleciendo y dignificando la labor docente. Es indispensable un compromiso con una educación innovadora y netamente humanista, avalada por toda la sociedad y muy especialmente por padres y educadores. Estos últimos han de ser la piedra angular de un nuevo sistema educativo, dotado de amplios recursos humanos y económicos para su formación, teniendo especial cuidado en la selección del profesorado, fijándonos, entre otros, en valores como la dignidad moral y la afectividad, siendo esta una de las llaves, como decía antes Andiano Bonni en su intervención anterior, siendo esta una de las llaves del acto educativo, pues como decía Humberto Maturana, las dificultades del aprendizaje pertenecen al ámbito educativo y no al intelectual. Es por tanto necesario impulsar una nueva educación que tenga en cuenta el desarrollo pleno del ser humano. Y en ese sentido nos preguntamos cómo podría ser el papel del profesor, qué cualidades tendría que tener, y qué le estará tocando desempeñar al profesor humanista del siglo XXI, para poder así ser referente, no solo de conocimientos, sino ejemplo de coherencia y prestigio moral. Sería una prioridad, a mi modo de ver, que cada educador se interesara por el paisaje humano en el que se formó y siga con un autoconocimiento continuo para poder ayudar a entender a sus alumnos el paisaje de formación en el que les ha tocado vivir, creando así condiciones menos mecánicas y compensatorias y mucho más queridas y decididas por ellos. No es menos importante trabajar la no violencia en la propia relación y como principio imprescindible en una pedagogía activa y no violenta. La violencia está en la raíz de todo sistema social y por tanto de la educación. Y es únicamente desde la no violencia que se va a poder transformar el mundo antihumano en el que estamos inmersos, si entre otras cosas se impulsa una educación no violenta y liberadora, enmarcada en paradigmas que apuntan a la creación, la crítica, el trabajo y la transformación personal y social. Siguiendo con el papel que le tocará desempeñar a un maestro en esta nueva educación, nos preguntamos ¿qué entendemos hoy por vocación? Y sin duda, tenemos que tener presente que la vocación habrá de estar vinculada al valor central, que no es otro que el ser humano. Desde ese emplazamiento, la educación tomará la relevancia y el destino que le corresponde en un mundo cálidamente humano. La verdadera vocación, desde mi punto de vista, está muy cercana a un propósito querido, a una pasión, a un dar desinteresado, a lo que te llena plenamente, queriendo actuar en consecuencia
hacia un futuro que no termina en uno mismo. En cuanto a las nuevas tecnologías en las que nos encontramos inmersos, cabe preguntarse cuál será el papel que le corresponde tomar a un profesor humanista en la era digital. Sería apropiado que el educador tuviera una sensibilidad especial para captar lo mucho que se puede aprender de las nuevas generaciones, conectadas al inmenso avance tecnológico, aun teniendo en cuenta que los docentes deben contar con la mejor de las formaciones que en este ámbito pueden ser facilitadores y acompañantes del proceso. Por último, concluyo que el fortalecimiento de la labor docente debe hacerse con los profesores y no contra ellos. Es imprescindible confiar en la labor de los educadores, lo cual implica mejores salarios y apoyo a un permanente perfeccionamiento de su carrera profesional, además de condiciones dignas de estabilidad laboral, destinando un porcentaje de carga horaria a impartir el temario de su asignatura y el resto a investigar, elaborando innovaciones, empleando tiempo al intercambio profesional. En consecuencia, aspiramos a contar con profesores con una formación de excelencia y alto compromiso social, con un currículo integrador que implique una concepción de escuela como un centro de transformación personal y social, que impulsa la educación de personas libres, críticas, espirituales, solidarias, eficaces y responsables. Y eso es todo por mi parte. Ahora, pues como decía antes Raquel, el que quiera preguntar algo, estamos aquí para responderle, en la medida de lo posible. Nada más, gracias. Muy bien. ¿De cuánto tiempo disponemos para las preguntas? 12 ¿Cuánto minutos. más o menos? 12 minutos, un cuarto de hora. 12 minutos, vale. Hora y media. Hora y media. Vale, pues hay una pregunta, 40 tenemos por minutos aquí. tranquilos para charlar. Ah, muy bien. Hay una pregunta de Elena Landone, que no sé si ella quiere hacerla personalmente o la leo. Elena, no sé si está presente. Bueno, pues la vamos a leer entonces. Dice, muchas gracias por la pasión de vuestras palabras. Si puedo, tengo una pregunta sobre la formación del profesor humanizado. He notado que muchos profesores no quieren abandonar su perfil tradicional por el miedo a perder el poder, porque el poder les da seguridad y control en la relación didáctica. No sé si es una percepción que ustedes también tienen o si tienen algunas sugerencias al respecto para los formadores de profesores. Pues quien quiera contestar, cualquiera de los cuatro o los cuatro. Puedo empezar yo y que sigan mis compañeros. Muy bien. Bueno, Elena, efectivamente, yo creo que hay una cuestión. El profesor está inmerso en una sociedad que realmente le apabulla y que además tiene unos condicionantes muy fuertes. Y claro, separarse de esos condicionantes y ser el mismo es un reto de vida, un compromiso, ¿no? Compromiso personal y con la sociedad. Así que les cuesta mucho salirse de ese área de comodidad, muchísimo. Entonces, una de las cosas que se puede ir haciendo es penetrarnos lo más que podamos dentro de las posibilidades el resquicio que nos deja esta sociedad para, como decía antes también Andrea Novotny, meter una semilla. O sea, hay cosas que se van haciendo. Hace años era impensable. En Europa es mucho más difícil que en América del Sur, por ejemplo, o en Centroamérica, donde yo he estado, ¿no?
pero es la única. Irnos introduciendo con toda nuestra convicción y nuestra fuerza. Esa es la única, desde mi manera de entender la cosa y como experiencia en esta profesión durante muchos años, ¿no? Ya estoy jubilada, también hace bastante. Por eso puedo hacer ahora cosas que no hacía antes. Bueno, eso es si quieren algunos de mis amigos contestar alguna otra cosa. Bueno, pues pasamos con otra pregunta de Caterín Salvador, de Ecuador, que dice: buenos días, muy buenas las presentaciones. Pregunta: ¿cómo se posiciona la educación humanizadora con el socioconstructivismo? ¿Quién quiera contestarla? Puedo comenzar yo y pediría a Ismael que me eche una mano. Desde el punto de vista del estudiante, colocar al ser humano como posición central, la propuesta del socioconstructivismo como visión del aprendizaje, es algo que tenemos en común. Es decir, coincidimos ampliamente con la necesidad de plantear al ser humano como lo fundamental en la educación. Ahora, también existe, ya estamos hablando de la educación humanizadora, ya no tengo tanta información del socioconstructivismo y por eso pido ayuda, pero vemos que la educación humanizadora también abarca áreas más grandes, como es el caso de la educación integral, el caso del respeto a la intencionalidad, al interés. Y nuestra teoría de la conciencia está tan bien fundamentado que nos permite valorizar esa conciencia que se dirige según intereses y explica fenómenos que no han sido comprendidos anteriormente. Pongo un ejemplo. En la época de la Unión Soviética, los soviets, al invadir Hungría, forzaron la enseñanza del ruso como obligatorio en primaria, secundaria y universidad. Todos los estudiantes tuvieron que aprobar esos exámenes, de lo contrario no podían pasar de curso. Sin embargo, nadie recuerda el ruso, nadie habla el ruso, que era el idioma del opresor, del invasor. Cuando la conciencia rechaza, no hay forma de que pueda aprender algo. Es precisamente todo nuestro bagaje de visión de la conciencia la que nos permite entonces plantear ese respeto a la intencionalidad del alumno y la interacción social, que tampoco es nueva, es decir, hay corrientes, se acaba de mencionar en la ponencia anterior a Pablo Freire y muchos más, que han tenido en cuenta la relación no solamente del estudiante, el conocimiento, sino su medio, cómo ese medio fluye, cómo esa acción social, cómo necesita transformarse. Entonces, yo creo que podríamos ser excelentes socios de partido, de camino, y que gran cantidad de maestros que adhieran al socioconstructivismo podríamos construir juntos el nuevo paradigma. Ismael, si quieres agregar algo más. Bueno, yo no conozco en profundidad el socioconstructivismo, así que tampoco puedo profundizar mucho. Lo que sí, si entendemos el socioconstructivismo como la influencia que ejerce el entorno social en el proceso de enseñanza y aprendizaje, bueno, obviamente hay afinidades, ¿no?, entre la educación humanizadora y el socioconstructivismo, ¿no? Digamos que nuestra postura se acerca más a una simultaneidad entre lo social y la conciencia, o sea, entre la conciencia y el mundo. De alguna forma la conciencia transforma el mundo de lo social, a la vez que el mundo también influye en la conciencia, ¿no? Entonces esa simultaneidad sería un poco nuestra forma de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en ese sentido, bueno, pues sí que habría afinidad con esa corriente de pensamiento, ¿no?
yo creo que el socioconstructivismo lo que critica un poco es que la realidad se conciba como en sí misma, ¿no? Que no, la realidad no se puede concebir en sí misma, sino que tiene que estar en constante evolución con la influencia del entorno social. Entonces, en ese sentido sí que yo creo que estamos de acuerdo con esa postura, ¿no? Digamos que no existe una realidad en sí misma, sino que es la conciencia quien va estructurando la realidad en función también del ambiente social que nos condiciona, ¿no? Entonces, en esa simultaneidad se va transformando el proceso de enseñanza-aprendizaje y se va construyendo la sociedad. Bueno, eso diría yo. Muy bien. Pues si nadie más quiere aportar sobre esta pregunta, pasamos a la siguiente, que la realiza Zeib Sob Salvador Dalí. Angélica ha comentado instaurar el método estructural dinámico a los niños a través de juegos. ¿Puedes poner algún ejemplo? Con mucho gusto. Un elemento fundamental del método es la caída en cuenta del propio interés, de que no existe una sola realidad objetal externa, sino que es aquella que yo miro, desde mi mirada, desde mi interés. Entonces, a niños de infantil se les puede decir, bueno, estudiemos la rana, pero cada cual la va a mirar desde una situación diferente. Uno lo va a mirar desde una escalerita, desde arriba, otro la va a mirar desde abajo, uno desde un costado, y cada cual va a expresar lo que ve de la rana, o de cualquier otro objeto, claro está. Y luego, ¿cómo podrían ponerse de acuerdo las miradas? Pero si es una sola rana, ¿por qué tiene tantas miradas? Y se podrían hacer muchísimos juegos con las diferentes miradas y los diferentes intereses, mientras los niños van cayendo en cuenta de que esto que yo veo es lo que yo veo y me interesa, pero no es la única verdad sobre esto. Se puede ir luego más profundamente hablando de que una persona puede estar triste hoy, pero no es triste siempre, sino que puede cambiar. Hay un grupo de educadores que está trabajando en eso en Argentina, precisamente en desarrollar ese tipo de juegos con el método estructural dinámico. A ver, eso. El micro, Raquel, se ha apagado. ¿Ahora? Sí, sí, se lo ha apagado para echar ruido. Bueno, pues como os decía, Luis hace un apunte, dice un saludo. Aquí en Valencia se puso el taller La ética con uno y la misma, para chavales de 14 y 16 años, donde se apreciaba la confusión entre el pensar, el sentir y el actuar. Si alguien quiere preguntar algo en ese sentido. A mí me gustaría comentar una cosa sobre este comentario que nos plantea Luis. Porque nos parece interesante, ¿no? El concepto este de la ética con uno mismo, ¿no? Yo creo que para la educación es importante porque digamos que nosotros concebimos al estudiante como un ser que tiene un proyecto, que tiene un proyecto de vida, y que ese proyecto de vida, de alguna forma, sería como el que fundamenta los conocimientos que vas a adquirir, ¿no? Porque ¿para qué nos serviría un montón de aprendizajes en conocimientos, en competencias, si luego no sabemos a qué proyecto auténtico aplicarlo en la vida, ¿no?
es ahí donde aparece la coherencia, ¿no? Donde aparece la coherencia o la ética con uno mismo, porque digamos que la vocación sería aquel proyecto que realmente necesitamos llegar a hacer y a plasmar en el mundo. Porque la vocación de alguna forma es un llamado que viene del fondo de la conciencia. Ortega decía que la vocación era el llamado del fondo insobornable de la conciencia, y Silo planteaba algo así como que la conciencia era como esa vieja entrometida que siempre nos trata de llevar a buen puerto, ¿no? Entonces, es la vocación el proyecto con el que realmente tenemos que ser coherentes. O sea, la ética con uno mismo sería el no traicionar tu proyecto vocacional. En la medida que traicionas tu proyecto vocacional aparece la contradicción y, como todos sabemos, el sufrimiento. Entonces, por supuesto que en el sistema educativo y a los estudiantes hay que habilitarles para que de alguna manera tengan los recursos para descubrir su proyecto vocacional. Porque, como he dicho antes, de nada sirve saber mucha ciencia, tener muchos conocimientos, tener muchas competencias, si luego no eres capaz de plasmar todo ese conocimiento en el proyecto que realmente necesitas. Si no sabes hacia dónde dirigir tu vida para ser coherente contigo mismo. Por supuesto que puede haber muchos proyectos vitales, pero el proyecto que es auténtico, ese es el proyecto vocacional. Entonces, desde ese punto de vista sí que me parece interesante el tratar de habilitar a los estudiantes sobre el descubrimiento vocacional para que de alguna forma exista esa ética con uno mismo que plantea Luis. Coincidiendo con Ismael, yo quisiera un corolario, y es que cuando hablamos de desarrollo integral, estamos hablando de vegetativo, motriz, emocional, intelectual y existencial. Es decir, no solamente se puede dar la posibilidad del desarrollo, sino también que puedan adquirir desarrollos de habilidades, sino también la posibilidad de tomar la dirección de su vida. Para eso se necesita una trayectoria que sea respetado al alumno, cosa que no sucede hoy en día. Es decir, cuando un chaval se enfrenta a la elección de carrera, no lo piensa como ¿qué me pasa a mí en el mundo, mi futuro? Sino que se pregunta ¿en qué soy bueno? ¿Qué me dicen los demás que soy bueno? ¿Qué me dice un profesor que soy bueno en algo? Una mirada totalmente externa, alejada de su propia existencia. Entonces, yo creo que el área existencial, el hecho del respeto, el hecho de darle la posibilidad que tome decisiones, que pueda ejercitarlas y que pueda, como se dijo en la ponencia de Andrea anteriormente, que pueda visualizar sus áreas de unidad y de contradicción, cómo registra la tradición a sí mismo, que es la contradicción, esa inversión de vida. Si no puede percibir esos registros, si nunca ha tenido la posibilidad de preguntarse qué es lo que quiere, hacia dónde va, es muy difícil que puedan tomar decisiones a largo plazo, como se les exige al terminar bachillerato. Vale, pues seguimos con las preguntas. Se está dando una charla muy interesante, creo yo. Y ahora vamos con el apunte de Virginia Lafuente, que dice: en la normativa educativa del Real Decreto ya habla del desarrollo integral del alumnado, pero esto no llega al aula. Se sigue educando por contexto histórico. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién puede contestar? ¿Quien le apetezca? Bueno, Adelante, Consuelo. bueno, evidentemente, vuelvo un poco a lo que comentaba anteriormente. Todo está muy reglamentado, todo está absolutamente pautado.
Entonces, salirse de ese área es bien difícil, ¿no? Solamente espíritus valerosos y comprometidos pueden hacerlo. Eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, y se va haciendo. Si habéis visto antes, se va haciendo en la pública, se va haciendo en la privada. Yo estuve hace años en El Salvador y había tanto pública como privada que permitían un cierto acercamiento de otras posturas y de otras ideologías, ¿no? Pero claro, sigue siendo, y más en el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, muy anecdótico, ¿no? Pero bueno, hay que seguir ahí, hay que seguir en la brecha, es lo único que veo, ¿no? Hay que decir, bueno, eso, el mundo está así, la educación está de tal manera, pero nosotros tenemos muy claro por dónde ir y eso es lo que vamos, tiene que ser un proyecto querido y un proyecto del que que tengamos verdadera confianza en que, no sé si lo veremos o no, pero que eso va a dar su fruto. Bueno, eso es lo que me siento que comentar en este momento. Vale, pues seguimos con las preguntas y comentarios. A continuación, Samuel Chávez, para todos, nos dice: soy Samuel de Brasil y acá estamos trabajando ya hace un año en una cooperativa con humanistas, con investigación y proyectos a través de los intereses de las y los estudiantes, donde ellas mismas construyen su recorrido de aprendizaje. Me parece que va mucho en la dirección que expuso Angélica, abrir espacio para que se exprese la intencionalidad y la vocación de las estudiantes. Hay un comentario en particular respecto a qué pasaba con esos niños en Barcelona que escogían su área, su proyecto de interés y participaban o podían profundizar en alguna materia, como puede ser, por ejemplo, matemáticas, física, porque los motivaba, más allá de lo que corresponde para su edad, según el reglamento actual. Y había un beneficio adicional, esto se ha realizado en escuela pública en Barcelona, no son privadas. Había un beneficio adicional que comentaba la profesora, y es que estas escuelas se convertían en muy permeables a la diversidad del alumnado. Como los niños nuevos o los distintos no ingresaban a un grupo pues ya con su situación de relación estructurado y solidificado, de quién es quién manda aquí y todas esas cosas, se establecían relaciones de mutua tolerancia y todos eran nuevos en el grupo investigando física, por ejemplo. Y entonces se aceptaban mutuamente, se generaban nexos y consideraban entonces como síntesis que este trabajo de respeto al interés y a la intencionalidad del alumno generaba una escuela diversa con mutua tolerancia. Vale. Pues seguimos. A ver, esto ya está. Bueno, Luis sigue comentando dentro de ese taller que comentaba antes. Dice: hicimos grupos de 3 alumnas y cada una de ellas eran parte y tenían que ponerse de acuerdo. Fue muy divertido. Vale. Luego hay otra pregunta que la realizo yo y es sobre un tema que estoy últimamente investigando y que me tiene con mucho interés, y es el tema del vínculo. Desde mi experiencia, yo fui maestra infantil y ahora soy orientadora educativa en un instituto,
veo que el vínculo es como la puerta de entrada hacia esa consideración del alumno como una persona, en ese sentido igual al profesorado, donde el profesorado también está en desarrollo, igual que el alumnado, y también para superar esa distancia intergeneracional. Y enlazando con todo lo que decíais de que los contenidos pues, no parten del interés del alumnado, que no te sirven para comprender la vida y por tanto no puedes transformar algo que no comprendes. Entonces, por ahí pues he llegado como a esa raíz que para mí es el vínculo. Cómo conseguir poder favorecer ese vínculo entre el alumnado y el profesorado. ¿Cómo podríamos hacer para que eso se dé? Gracias. Bueno, hay una cuestión ahí y creo que está cambiando mucho el paradigma educativo de cómo se impartían clases antes o cómo se imparten ahora. Y se ha pasado ojalá se hubiera pasado de los profesores autoritarios, pero sí que se está llegando más a la idea de un profesorado, o por lo menos desde el punto de vista humanista, que sea facilitador, como antes hemos comentado, y que sea también acompañante, ¿no? Y que realmente también se ponga en la situación de que aprende del alumno, que él no es el que está por encima del alumno y es el que tiene toda la sabiduría y los alumnos son como sacos rotos que hay que meterles cosas, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y otra parte es algo que yo he perfilado así muy por encima, que es el autoconocimiento, que es que el profesor realmente, a mi modo de ver, tendría que especializarse en su propio autoconocimiento, en el paisaje de formación, porque sigue teniendo roles y sigue teniendo conductas que están absolutamente fuera de lugar. O sea, un profesor se crió hace 20 años, 30 o lo que sea. Imaginaros los ya que están casi con 60 años, ¿no? Entonces, siguen con la misma manera, con la misma forma, con la misma sensibilidad de una época que se fue. Y eso no puede llegar jamás a los alumnos. Entonces, si ellos realmente estuvieran en esa posición de decir, esto es muy importante, conocerse a sí mismo y modificar aquello que ya no va más, y también ayudar a sus alumnos a que entiendan cuál es el paisaje en el que se están formando, a que entiendan, a que conozcan, ¿no? A que lo conozcan y digan, bueno, esto realmente me vale la pena y esto no, y ayudarles a que sean ellos mismos por encima de cualquier otra cosa. Bueno, eso es un poco lo que te podría decir, Raquel, desde mi punto de vista como experiencia también. Vale. No sé si hay más contestaciones. ¿Puedes autorizar el micrófono para Marcela, que está pidiendo? Marcia Arana, de Bolivia. Aquí hay preguntas en el chat. ¿Seguimos con estas por seguir un orden? Le damos el micrófono a Marcia. ¿Ahora? ¿O vienen las preguntas primero? Aquí hay una pregunta de Juan Guillermo. Si queréis, terminamos con la de Juan porque luego entró Marcela. ¿Os parece, por respetar el orden del turno? A ver, pues Juan Guillermo comenta, mi pregunta se refiere a las posibilidades del ámbito educativo de incidir en las políticas públicas para el cambio de paradigma hacia una educación humanizadora. Menuda pregunta. Sí. Bueno, yo puedo comenzar y por favor ayuden, ¿eh?
Yo creo que es muy inspirador estar en este simposio y poder compartir avances con educadores de todas partes del mundo. Porque ejemplos como lo logrado en el postítulo de Mendoza, el reconocimiento de la especialidad en educación humanizadora, lo que sucedió también en Perú con posibilidades, aún en situaciones como la española, donde está mucho más estructurado, aparentemente, la currícula, las materias y todo aquello, aún así, a pesar de que localmente tenemos algo férreamente estructurado, sin embargo, hay ciudades y educadores donde se las ingenian públicamente bajo la supervisión y la investigación para generar una educación de otro tipo. Quiero recordar también que aquí en el mismo Madrid hay una escuela, ayúdame Consuelo, Arenas, no, tienes el micrófono cortado. Sí, efectivamente, es un colegio de primaria que está en una barriada, podríamos decir, algo marginal, ¿no? Y es un ejemplo, sí que, o sea... Allí están haciendo, además de trabajo por proyectos y muchas cosas, clases de lengua que son las asambleas. Entonces, en la asamblea, cada alumno plantea su situación o se discute entre varios asuntos que conciernen a la escuela y a su grupo de compañeros, y cuando llegan los inspectores lo llevan a la asamblea y le dicen, aquí están aprendiendo a hablar coherentemente, están aprendiendo lengua en toda su expresión. Y los inspectores lo dan por bueno, lo aceptan. Aclaremos, es un ejemplito dentro de una estructura deshumanizada, pero es un avance. Yo creo que en la medida en que gente como el grupo de COPEU, humanizadores, educadores como por ejemplo la Marea Verde, vayan confluyendo en áreas, vamos a poder lograr un avance a nivel de política pública. ¿Algún otro comentario? Pues si no hay más comentarios, había levantado la mano, ahora sí, Marcia. Cuando quieras, Marcia, puedes expresar tu pregunta. Bueno, muchas gracias. En realidad son algunas reflexiones un poco desordenadas que me han venido surgiendo a partir de las 4 tendencias que me parecen muy interesantes. Muchas gracias. Voy a partir de esto que han llamado el proyecto de vida y de alguna manera lo han puesto como el eje central de estas experiencias, de esta visión de la educación humanista. Yo veo a esta educación humanista como con un interés de transformación personal y social para humanizar la tierra. Quiero poner el énfasis, que sí lo han mencionado como un eje importante, en la acción social. Soy educadora también y veo una tendencia muy grande y cada vez más, peor ahora, en estas épocas de pandemia, que no sabemos en qué van a derivar, hacia el individualismo. Entonces, esa es la razón por la que me parece muy importante el proyecto de vida, la ética, con las pasiones y con el aporte que yo puedo hacer en este mundo para desarrollarme, pero también creo que hay una ética social. Y por eso decía, quiero poner un poco más el énfasis en esto del trabajo de la acción social. Desarrollo mi pasión para transformar mi sociedad y humanizar la tierra. Para esto es necesaria la comprensión de la diversidad. Si yo como alumno desde muy temprana edad me concentro en mi proyecto de vida y hago aquello que efectivamente me va a llevar a mi desarrollo pleno y a mi felicidad, no voy a tener la opción de enfrentarme a otras miradas,
a ver de que en algunas cosas hay gente que es mejor que yo, hay gente que es peor que yo, que me parece fundamental para el desarrollo en conjunto hacia una sociedad mejor. Es decir, hay una conciencia grupal y yo creo que las transformaciones se realizan de manera grupal, ya sea con mi comunidad, con mi ciudad, dependiendo del espacio en el que me mueva. Pues yo creo que los estudiantes sí tienen que encontrar ese su proyecto de vida, desarrollarlo, pero para una transformación social. Eso me parece muy importante. Y para esto creo que sí deben ser expuestos a, por lo menos, tener una visión universal de que hay otros, tener el conocimiento de que hay otras personas con otros proyectos de vida, con otras habilidades, con otros sueños, que se pueden sumar a mi sueño para hacer una sociedad mejor. Y saco aquí, que lo voy a aplicar uno de los principios, es decir, las cosas están bien cuando marchan en conjunto y no aisladamente. Es decir, lo estoy ya tratando de aplicar a esta visión social. Gracias. Vale. Gracias, Marcia. Muy interesante tu comentario. Bueno, como he sido yo un poco el que ha hablado de proyecto de vida y de vocación personal, pues quería comentarte que, bueno, según yo concibo la vocación personal, no es un proyecto individual, ¿sabes? No es un proyecto de vida personal únicamente, ¿no? Lo que pasa es que sí que tiene que surgir de uno mismo, ¿no? Tiene que ser auténtico, tiene que ser genuino. El proyecto personal, para que sea verdadero, tiene que partir de uno mismo. O sea, tiene que resonar con tus verdaderas necesidades de cada uno. Lo que pasa que, bueno, que ese es el arranque, ese es el comienzo del proyecto vocacional, pero obviamente el proyecto vocacional no es acabar en uno mismo, sino que es aportar hacia la comunidad. O sea, la vocación, si es verdadera, tiene esas dos dimensiones, la personal y la social. O sea, la vocación, de alguna manera, lo que hace es traducir la necesidad de todo ser humano de humanizarse desde un punto de vista personal. Porque no todos podemos, de alguna manera, tener los mismos gustos, los mismos intereses, pero sí que en el fondo el fin último es aportar a la contribución al mejoramiento de tu comunidad desde tu punto de vista o desde tu particularidad. Y entonces se produce una especie de convergencia de lo particular con lo general. O sea, no concebimos la vocación como un proyecto individualista y yo nada más que me ocupo de mi proyecto vital y ese es el sentido de mi vida. No, la vocación, si es verdadera, tiene que tener esas dos dimensiones. O sea, yo arranco de lo genuino, de lo auténtico, porque eso es lo que realmente me motiva, eso es lo que realmente me conecta con mi verdadera necesidad, pero a partir de ahí me di cuenta de que mi propia necesidad es compartida con la de otro ser humano. Lo que pasa es que, bueno, que se manifiesta de una forma distinta. Yo la traduzco de una forma distinta a cómo la puede traducir otro ser humano, pero en el fondo tenemos que converger en un proyecto conjunto y un proyecto común. En otros trabajos yo he llamado a esa visión social que tú planteas la vocación humana universal. O sea, hay una vocación humana universal en la que todos estamos, de alguna forma, planteándonos a la que todo apuntamos. Y la vocación personal sería esa traducción personal de esa vocación humana universal que nos está impulsando a todos y que nos identifica a todos, de alguna manera. Entonces, yo creo que esa concepción de la vocación tiene que ver con lo que tú estás planteando, ¿no? No tanto ese individualismo esquizofrénico en el que de alguna forma estamos ahora todos y que está muy de moda, ¿no? Ahora mismo en el sistema es como en todas las películas americanas, al final la moraleja es, no, tú lo que tienes que ser tú mismo, y sí, eso está bien, pero es que no se sabe realmente qué es la mismidad, no se sabe lo que es. Y bajo nuestro punto de vista la mismidad es ese proyecto vocacional que converge con el proyecto de otros en aras de humanizar el mundo o de transformar la sociedad en la que uno vive, ¿no? Yo creo que con esto, eso es un poco lo que yo te quería comentar sobre tu comentario, que me ha parecido muy interesante porque pone el dedo en la llaga de que hay que, de alguna forma, llevar la simultaneidad de la transformación personal con la transformación social, ¿no?
Vale, Roberto tenía una pregunta, tiene la mano levantada. Cuando quieras, Roberto. Hola, ¿qué tal, Raquel? Bien. Qué bueno. Mira, escuché íntegramente a Angélica y a Consuelo, las que hablaron al final. Escuché una partecita nomás de la persona que estaba antes, ¿no? Estaba metido en otra presentación antes que tenía que ver justamente con la salud y las distintas miradas, ¿no? Desde la medicina china, la ayurveda, la medicina antroposófica, en fin. Y esto lo comento porque justamente ahí se habló en cada una de las presentaciones de la mirada integral del ser humano y cómo este ser humano no está aislado, siempre está en un entorno. Y este entorno es el que o provoca enfermedad o salud. Entonces, se hace muy, muy fuerte, digamos, esta propuesta del humanismo universalista de trabajar en lo personal, pero también en lo social al mismo tiempo. No están separados. Somos una estructura. Y esto es una cosa que, bueno, plantearon también aquí, y en las preguntas también ha salido, ¿no? El tema de, bueno, ¿es solamente desarrollo personal o es solamente desarrollo social? Tiene que conjugarse ambos elementos y trabajar como estructura. Y también el tema de la paridad, ¿no? Preguntaban por ahí cómo hacemos esto para que se pueda romper de alguna manera la distancia generacional. Y tiene que ver con la paridad. Abrir espacios de encuentro, esas asambleas, esos lugares de conversación, lugares de decisión donde sean parte distintos estamentos de la comunidad educativa. Esa es una cosa que quería poner ahí como si algo tiene que aportar la educación humanizadora, como comentó Michael. Avanzando en la propuesta de una educación humanizadora que se vaya haciendo más visible. Hace tiempo venimos trabajando, yo estoy en Chile, yo estoy con un proyecto de inspiración en pedagogía Baldos, en una escuelita de primaria, de parvular y primaria, ¿no? Y quiero tocar aquí también un tema importante que tiene que ver con la visión del ser humano, porque tenemos muchas visiones educativas muy diferentes. De hecho, está Baldos y Montessori, por ejemplo, que hablan de las distintas etapas de formación del ser humano y etapas de desarrollo del ser humano, que no existen en otras miradas educativas, y la educación tradicional no tiene esa mirada del ser humano. Entonces, ¿cómo partir desde una base que nosotros los humanistas la tenemos? Yo soy humanista desde el año 86. Esa visión del ser humano, ¿cómo hace de diferente lo que uno puede hacer en relación con los otros, ¿no? En educación particularmente. Así que me alegro mucho de esta presentación, de las otras presentaciones que han hecho. En la tarde hay otro conversatorio sobre experiencias de EduRed, una red que también se formó el año pasado a partir del foro latinoamericano, en la cual yo también soy partícipe de EduRed ahora, y la verdad es que estoy muy, muy contento de que esto vaya saliendo, se vaya poniendo en la palestra, que vayamos empujando en la dirección de la educación humanizadora, y creo que la posibilidad de llegar a ser política pública en algún minuto tiene que ver, por un lado, con que nosotros mostremos proyectos concretos funcionando, efectos de demostración, decía Silo, ¿no? Eso por un lado, pero también por otro lado que las comunidades, que la gente vaya presionando por buscar alternativas a los modelos tradicionales que ya no van, que igual se van a ir derrumbando, tarde o temprano se van derrumbando eso. Entonces tenemos que tener funcionando nosotros algún modelo que sea alternativo, entre comillas, para que se pueda poner como efecto de demostración, ¿ok? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias por esto y bueno, me gustó mucho la definición de educación humanizadora que presentó Angélica. ¿Eh? Yo creo que la gente que está escuchando y participando acá. Gracias. Bueno, lamentándolo mucho, esta maravillosa conjunción de comentarios y profundización, tenemos que terminar porque el buen desarrollo de este simposio está fundamentado que las 80 actividades que realizamos comiencen y concluyan a una hora muy pulcra, muy específica. Así que agradezco a todos la participación,
todo corazón, muchísimas gracias. Y ha llegado el momento del área común del simposio y los invito a participar. ¿Sí, Raquel? Solo un momento. Preguntan en el chat cómo obtener más información.